El vampirismo es un fenómeno cultural y mítico que se ha desarrollado a lo largo de siglos en diversas culturas del mundo y puede analizarse desde varias perspectivas, ya sea la mitológica, la histórica, literaria y hasta psicológica. En este episodio de la serie acerca de los misterios ancestrales, examinaremos los orígenes de este fenómeno y sus manifestaciones a través de la historia, para desembocar en la actualidad y terminar ubicando algunos de los lugares y eventos culturales en los que aparece de una u otra forma en el presente. Yo soy Robert Arredondo y esto es Senderos del Misterio. Históricamente, el concepto de los hombres vampiro, entendidos como seres no muertos que se alimentan con la sangre de los vivos, tiene sus raíces en las creencias populares de diversas culturas, especialmente en Europa del Este. Sin embargo, las leyendas de criaturas similares al vampiro se encuentran en muchas culturas ancestrales, aunque con variaciones significativas en cuanto a las características y comportamientos de estos seres. Las primeras menciones de seres vampíricos se encuentran en las mitologías y religiones de civilizaciones de Mesopotamia hacia el segundo milenio a.C. Existían leyendas sobre figuras demoníacas que se alimentaban de la sangre o la energía vital de los humanos. Uno de estos seres era Lilitu, de donde surge el mito de Lilith, una figura femenina que en algunas tradiciones se asociaba con el robo de niños y el drenaje de sangre. Algunas creencias egipcias mencionaban la idea de los muertos que podían regresar para atormentar a los vivos, aunque los vampiros en este contexto no tenían las características claramente definidas de las leyendas posteriores. En la antigua Grecia y Roma se hablaba de criaturas llamadas empusas o lamias, mujeres demoníacas que seducían y luego devoraban a los hombres, bebiendo su sangre. También existían los strigoi en la mitología romana, espíritus que volaban de noche para alimentarse con la sangre de los niños. Pero el concepto del vampiro, tal como lo conocemos hoy, comenzó a tomar forma en la Europa medieval, particularmente entre los siglos XII y XVIII. Durante ese periodo, las plagas y enfermedades eran comunes y las explicaciones sobrenaturales para las muertes aparentemente inexplicables se propagaban rápidamente. La creencia en vampiros surgió como una forma para explicar fenómenos que la ciencia y la medicina aún no comprendían bien. En los países eslavos y balcánicos, la creencia en vampiros fue especialmente fuerte. Se pensaba que los muertos que no recibían los ritos funerarios apropiados o aquellos que habían llevado una vida inmoral podían regresar como vampiros para drenar la sangre de los vivos. En lugares como Serbia, Hungría, Polonia y Rumanía se realizaban rituales para evitar que los muertos se levantaran de sus tumbas, como estacas en el corazón, decapitación o quema de cuerpos. En Rumanía, los vampiros eran llamados strigoi y existían diferentes tipos, como los strigoi mort, que eran cadáveres que se levantaban de sus tumbas, y los strigoi vi, que eran humanos vivos con poderes vampíricos. La figura histórica de Vlad III, conocido como Vlad el Empalador o Vlad Drácula, nacido en 1431 y fallecido en 1476, príncipe de Valaquia, fue más tarde asociada con el mito del vampirismo. Aunque no existe evidencia de que Vlad fuera considerado un vampiro en su tiempo, su brutalidad y la posterior novela de Bram Stoker popularizaron esta conexión. El nombre Drácula deriva del término Dracul, que en rumano antiguo significa dragón. El padre de Vlad III era miembro de la Orden del Dragón,
una orden caballeresca fundada en 1408 por el Sacro Emperador Romano Segismundo de Luxemburgo, con la idea de defender el cristianismo en Europa del Este y protegerlo contra los otomanos. Vlad II adoptó el título de Vlad Dracul en honor a esta orden. El siglo XVIII fue una época crucial para el desarrollo del mito del vampiro en Europa. Entre los siglos XVII y XVIII hubo numerosos informes de avistamientos de vampiros en los Balcanes, Austria y Hungría. Dichos informes fueron ampliamente documentados por viajeros, clérigos y funcionarios y comenzaron a aparecer en la literatura y los escritos de la época. En varias aldeas de Europa del Este se desenterraban cadáveres para examinarlos en busca de signos de vampirismo, como la hinchazón o la presencia de sangre fresca en la boca. Si había sospecha de que un cadáver era un vampiro, se le atravesaba el corazón con una estaca, se le cortaba la cabeza o se quemaba. Aunque las creencias en vampiros eran menos comunes en la Europa occidental, las historias de vampiros de Europa del Este comenzaron a filtrarse hacia el oeste, a través de escritos y relatos orales. A finales del siglo XVIII, el filósofo francés Voltaire escribió sobre las creencias en vampiros como un fenómeno supersticioso de los países eslavos. El mito del vampiro alcanzó su punto máximo de popularidad en el siglo XIX, con la publicación de obras literarias que transformaron la figura del vampiro en una parte integral de la cultura occidental. Drácula, de Bram Stoker, consolidó la imagen del vampiro como un aristócrata inmortal que chupa la sangre de los vivos, estableciendo muchos de los tropos que conocemos hoy, como la aversión a la luz del sol, el miedo a los crucifijos y la necesidad de dormir en ataúdes. Más tarde, obras como Entrevista con el vampiro, de Anne Rice, presentaron a esta figura como un ser emocional y existencialista que exploraba temas de inmortalidad, soledad y moralidad. El vampiro ha sido retratado en el cine y la televisión desde los inicios del siglo XX. La película Nosferatu, de 1922, es uno de los primeros ejemplos en la pantalla, mientras que Drácula ha sido interpretado por diversos actores, desde Bela Lugosi hasta Gary Oldman. En las últimas décadas, series como Buffy, la cazadora de vampiros, y sagas como Crepúsculo han renovado el interés en estos seres, presentándolos de diferentes maneras, desde criaturas horripilantes hasta protagonistas románticos. En la actualidad, existen grupos y sectas que afirman practicar alguna forma de vampirismo, aunque este no está relacionado con los mitos sobrenaturales de vampiros de la ficción. Estos grupos suelen adoptar diferentes interpretaciones del vampirismo, que van desde las prácticas rituales hasta estilos de vida basados en la simbología vampírica. Algunas de estas organizaciones y sectas incluyen comunidades de vampiros reales. Este término se refiere a personas que creen necesitar alimentarse de sangre o energía vital de otros para mantener su bienestar físico o espiritual. Estas comunidades suelen dividirse en dos grandes grupos. En primer lugar, los vampiros sanguíneos. Estas personas creen que necesitan consumir pequeñas dosis de sangre, generalmente obtenida a través de donantes voluntarios, para mantener su salud y energía. Los vampiros sanguíneos no se consideran criaturas inmortales, sino personas con una necesidad física o espiritual específica. Estas prácticas están rodeadas de rituales y códigos éticos que enfatizan el consentimiento de los donantes y la seguridad en el proceso. En segundo lugar, los vampiros psíquicos, que en lugar de consumir sangre, se alimentan de la energía vital de otras personas. Dicha energía puede ser absorbida a través de la proximidad, el contacto físico o el enfoque mental. Se trata de una creencia espiritual o esotérica que busca el equilibrio de la energía personal y no está relacionada con actos físicos de violencia. El Templo del Vampiro es una organización que promueve una filosofía basada en el vampirismo espiritual y esotérico. Fundada en 1989, combina elementos de ocultismo y prácticas de autodesarrollo. Según sus miembros, el vampirismo es una vía para alcanzar el poder personal, la autosuficiencia
y la inmortalidad espiritual, más que un estilo de vida relacionado con el consumo de sangre. El templo del vampiro sigue una serie de enseñanzas y rituales destinados a despertar el vampiro interior y alcanzar la inmortalidad viviente. Su sistema de creencias incluye elementos de magia ritual, el uso de símbolos vampíricos y la meditación para mejorar la energía personal. La organización también afirma que el vampirismo es una filosofía legítima y que no está vinculado a la violencia ni a la ilegalidad. Dentro de las comunidades de vampiros existen organizaciones o clanes llamados casas. Cada casa tiene su propio sistema de creencias y códigos de conducta. Una de las más conocidas es la casa de Caín, que deriva su nombre del mito bíblico de Caín, a menudo interpretado en algunas corrientes esotéricas como el primer vampiro. Estas casas funcionan como sociedades cerradas, donde los miembros participan en rituales, eventos sociales y la exploración de las creencias relacionadas con el vampirismo. Algunas casas vampíricas se basan en un sistema jerárquico y los miembros pueden obtener títulos y rangos dentro de la comunidad. Nueva Orleans es conocida por su historia relacionada con el ocultismo y el misticismo, y ha sido un centro para las comunidades vampíricas modernas. En esta ciudad existe una sociedad vampírica que organiza eventos y encuentros sociales para personas que se identifican como vampiros, ya sea en el sentido simbólico, en el espiritual o incluso en el práctico. Muchos de estos eventos incluyen bailes de máscaras, reuniones nocturnas y celebraciones del estilo de vida vampírico, en los que los participantes abrazan estéticamente la imagen del vampiro, pero en un contexto más social y cultural que ritual o religioso. En algunas corrientes del satanismo, especialmente en grupos vinculados al satanismo moderno, como la Iglesia de Satán, existe la figura del vampiro simbólico, que representa a un individuo que busca poder personal y energía a través del control o influencia sobre otros. Sin embargo, estas corrientes generalmente no promueven prácticas relacionadas con la sangre, sino que usan el concepto del vampiro como un símbolo de autodesarrollo y empoderamiento. También está ocurriendo que con el crecimiento de Internet, muchas comunidades de vampiros han migrado a foros y redes sociales. Estos grupos permiten que personas de todo el mundo se conecten para discutir sobre el vampirismo, compartir experiencias y participar en rituales virtuales o en línea, aunque algunos de estos foros están orientados a la ficción o al juego de roles, otros se toman más en serio las creencias y prácticas relacionadas con el vampirismo. Además de aquellos que creen en el vampirismo físico o espiritual, también hay personas que lo adoptan como un estilo de vida estético y simbólico. Los vampiros de estilo de vida abrazan la imagen y la estética de los vampiros en su vestimenta, comportamiento y cultura personal. Estos individuos pueden asistir a eventos góticos o temáticos, pero su enfoque es más una forma de autoexpresión artística y filosófica en lugar de una creencia en el vampirismo como algo real. Sígueme para continuar explorando los temas del misterio ancestral. Yo soy Robert Arredondo y esto fue Senderos del Misterio.